uno de los proyectos que el gobierno quiere llevar adelante también a lo largo del verano, de las sesiones especiales, extraordinarias en realidad, que quiere llevar durante el verano, tiene que ver con el endurecimiento del Código Penal, en lo que tiene que ver con cuestiones de las penas, lo que tiene que ver con las prisiones preventivas, bueno, toda una serie de cuestiones. En el marco también de una discusión que hace rato que se viene dando, que tiene que ver con la baja de la ley de punibilidad también. Todavía resta conocer el texto definitivo también de la modificación del Código Penal. Nosotros, sin referirnos tanto a la letra chica, que insisto, no se conoce tanto, ustedes saben que nos interesa mucho lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal y fundamentalmente aquello que tiene que ver con la ley penal juvenil. Y para eso ahora vamos a hablar con Adrián Berrospe, que es trabajador del sistema penal juvenil, es tallerista en contextos de encierro e integra un proyecto, un colectivo de trabajadores en contexto de encierro que se llama Proyecto Cisne. ¿Cómo estás, Adrián? Desde Ushuaia te saluda Gonzalo Benito Zamora. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Nada, agradecerte esta comunicación, dar un saludo, un fuerte saludo a los compañeros de Tierra del Fuego, que es tan lejano para mí, ¿no? Porque yo estoy más para el lado del centro del país, ustedes están en la punta ahí Sí. haciendo la patriada hacia el sur, así que mandarles un fuerte abrazo a todos los compatriotas y todas las compatriotas de Tierra del Fuego. Bueno, gracias por atendernos, Adrián. Bueno, vos tenés una larga experiencia justamente como trabajador del sistema penal juvenil. Contanos primero a qué te dedicás puntualmente. Bueno, como bien dijiste, yo en este momento soy tallerista en un centro socioeducativo de régimen cerrado, lo que eran los institutos de menores federales, Sí. que ahora dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Puedo decir para bien y para mal que soy uno de los pocos que queda de planta permanente, que Ujú. eso también tiene que ver con una forma de hacer política, ¿no? De la tercerización, del maltrato hacia los trabajadores, no permitiéndole acceder a la estabilidad laboral y que eso también afecta a nivel laboral, ¿no? Y a nivel de poder brindarle políticas y actividades y un buen tratamiento a los pibes con los que trabajamos, ¿no? Ujú. Entonces, nada, lo nombro siempre porque me parece que es necesario nombrar que cuando no hay condiciones laborales tampoco hay política pública que se pueda realizar. Claro, claro. Y Como, decime. como decías, yo hace algunos años junto con compañeros docentes de la institución y compañeros de un programa que se llama Indicu, creamos un proyecto laboral para estos pibes, porque yo estoy en un instituto que los chicos entran siendo menores de edad, pero ya cuando llegan al Manuel Belgrano, que es el instituto donde estoy yo, ya cumplieron los 18 años de edad a partir de la situación con un pibe en especial. Mientras nosotros realizamos un proyecto artístico que se presentó en la ESMA de un cisne hecho en una técnica de origami. Ujú. O sea, para que la gente no entienda, la técnica de origami es a través de doblar papelitos y que Sí. eso después llegue a una forma. Este era un cisne que medía como 4 metros, era un cisne muy imponente. Uno de los chicos nos planteó que tenía una situación real, que tenía un hijo en la calle y que estaba pasando una mala situación económica de la familia y que bueno, que él, dentro de lo que él se proponía era no tener que volver a delinquir. Entonces, a partir de eso, de esa situación con ese pibe, nosotros hicimos un proyecto, presentamos un proyecto que tardamos mucho tiempo, incluso este chico, que fue el primero, y yo siempre rescato que fue el que nos enseñó a encuadernar, porque lo que hacemos es, son productos de encuadernación gráfica. Él tenía la expertise, la experiencia de otro lado y nos enseñó a nosotros. Armamos este taller que se llama La Revancha, digamos, pero que está enmarcado en otra cosa que nosotros lo terminamos denominando Proyecto Sí. Ujú. Adrián, ahora, y cuando vienen este tipo de iniciativas de modificación del Código Penal, endurecimiento de penas, uno podría decir ya a esta altura del partido la doctrina Bullrich de la seguridad, ¿no? Y que también en esa discusión se cuela, hace ya más o menos un año que se viene discutiendo, por lo menos en los medios de comunicación, la posibilidad de bajar la punibilidad a los chicos, bajarla de 16 años. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que vos ves
de negativo o de positivo en este tipo de planteamientos que hace Bullrich y que hace todo el sector político del gobierno nacional? No, mira, primero que siempre tiene algo, las políticas que está haciendo el gobierno nacional, que ellos manejan muy bien la grandilocuencia, ¿no? O sea, como que dicen, che, vamos a hacer esto, y cuando vos te pones a leer, yo a partir de ayer cuando vos te comunicaste conmigo y demás, me puse a investigar un poco más para tener más precisión, y cuando vos te pones a leer lo que ellos plantean, eh, o sea, plantean una reforma de la norma, pero no es una reforma del hecho, ¿no? De la situación real, como puede haber sido en Ciudad de Buenos Aires, que hace poco se cambió también el Código Penal porque la ciudad no tenía, yo digo esto para que la gente lo volvamos a aclarar, yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y tenía un régimen heredado del Poder Ejecutivo Nacional, entonces la ciudad termina ahora hace poquito, creó su propio régimen 100% de la ciudad, que realmente tiene un cambio constante, puedes estar de acuerdo o no, pero tiene un cambio en el hecho y en la norma. Lo que plantea el burrichismo es como decir, vamos a endurecer ciertos crímenes que son muy publicitarios, pero no tiene un cambio del hecho, ¿no? De la situación primero, de que qué pasa con las personas que están presas, qué pasa con el 70% de la población carcelaria que no tiene juicio. Hoy vos tenés 70.000 personas, más o menos, entre todas las cárceles del país. Ujú. De esas 70.000 personas, 50.000 están sin juicio, o sea, están sin condena eh, en proceso de ejecución, o sea, que no está firme su condena o directamente no tuvieron juicio. Tenés mucha gente que termina cuando le terminan haciendo el juicio o que lo declaran culpable, están pasados del tiempo que tenían que haber estado detenidos, porque a veces tenían que haber estado, digo, porque esto para la gente es, la gente no sabe, pero en los adultos, bueno, la pena mínima para estar detenido es 3 años. A menos, tenés que tener una pena de 3 años o más para que o sea, te mandan a una cárcel, Sí. ¿no? A menos que el juez considere lo contrario, que tiene que ser algo muy especial, entonces, si no puede ser plausible de que se te dé una pena de prisión domiciliaria o que es con seguimiento del juzgado, que vos vas todas las semanas a firmar, o digamos, y se te trabaja a partir del juzgado. Bullrich como que plantea que hay que endurecer ese sentido, o sea, que cualquier pena que vos tengas vas a ir a la cárcel, pero vos en la cárcel tenés las cárceles superpobladas, por lo menos, digo, porque hay algo que entender que nosotros siempre lo decimos con el tema de lo penal juvenil. Cada vez que se habla de lo penal juvenil se habla de la mirada porteño-centrista, ¿viste? De la situación del porteño y del AMBA, que es los primeros cordones del conurbano. Y no se ve de la posición de las provincias, poner en una provincia como Tierra del Fuego, Sí. donde casi es inexistente el delito penal juvenil. Y cuando hay, por ejemplo, muchos que en verdad es gran parte del delito es en pelea entre chicos, ¿no? Un chico se peleó con otro, tuvo la desgracia, el chico le pegó una piña y el otro chico cayó y se lastimó la cabeza con un adoquín, bueno, y tiene que ver con eso más que con lo que la gente piensa que es, viste, el famoso choreo, el pibe chorro, el pibe el asesino, la mula de droga. Realmente el delito penal juvenil es ínfimo, pero cuando digo ínfimo es ínfimo. Imagínate si es ínfimo en Ciudad de Buenos Aires, que tenemos 3 millones de habitantes, imagínate en una provincia como Tierra del No, Fuego acá es, o sí, La sí. Pampa. Sí, no pesa en la estadística en absoluto. No pesa, entonces tampoco tiene sentido un montón de cosas. Bueno, volviendo al anterior para hacer el cierre, vos hoy tenés una situación carcelaria del Servicio Penitenciario Federal que es inhumano, hablando solamente del Servicio Penitenciario Federal, porque después cada provincia tiene su servicio penitenciario. Ujú. Servicio Penitenciario Federal es inhumano, donde tienen solamente en Marcos Paz 1.800 denuncias por vejaciones, malos tratos y tortura. Entonces, sobre eso, Burch dice, no, vamos a reventar las cárceles de gente, por cualquier pena, por cualquier contravención, te vamos a meter preso, digo, como le pasó hace poco a una militante que le tiró bosta a la casa de Espert y Sí. la terminaron metiendo preso, la llevaron a un presidio federal como es Ezeiza, y a Espert, que es un narcotraficante, o digo, está ligado con el narcotráfico, lo dejaron en libertad. Entonces, como que van
frente a esos delitos contravencionales, digamos, le están dando poder a los jueces de que por cualquier delito contravencional te terminen metiendo preso y vos en provincia, en ciudad y en provincias como Córdoba tenés explotado el sistema penitenciario federal. De hecho, están usando la alcaldía de General Paz en Ciudad de Buenos Aires, en Lugano, para meter a preso a los militantes populares y a los militantes sindicales y a los jubilados que salen a reclamar por sus derechos. Y, y también está atiborrada de personas esa alcaldía. Entonces vos acá tenés todos los miércoles que llevan detenidas 50 personas, 60 personas, 100 personas a la alcaldía porque no tienen ya lugares donde poner a la gente. Digo, por eso en Ciudad de Buenos Aires tenés un gran problema que están tan atiborradas las comisarías que se terminan escapando los Claro. presos. Bueno, acá eso no ocurre, digamos, no hay manifestaciones que terminen en gente detenida, pero es cierto, como en todos los lugares del país prácticamente, que Hay hay, otro gobierno, sí, disculpame hay otro gobierno, pero digo, pero la hay situación, otro tipo de gobierno con otro color político, digo, sí, porque sí, tiene que ver, digo, pero la porque acá la situación represión en Ciudad de Buenos Aires por parte de la ciudad y por parte del gobierno nacional es muy es muy grave, es fuerte, muy sí, grande. sí. A mí me tocó vivirla en carne propia. Digo, casas, cuando yo digo que nos casan, no, nos casan, salen a casarnos Ujú. y es muy jodido, digo, a veces no se dimensiona, pero y es todas las semanas. Y Claro. disculpame que te interrumpí. No, pero lo que te iba a decir es, sin tener esa situación, de todas maneras hay, porque hay un juez interviniendo en el tema y está el Comité de Lucha contra la Trata de Personas justamente trabajando fuertemente porque hay una situación de hacinamiento, porque lo que falta es infraestructura. Y un poco como decías vos, a mí me da esa sensación también que es establecer leyes más estrictas, bajar edades de punibilidad, ser más mano dura, por decirlo de alguna manera, pero la infraestructura no va a acompañar o no da la sensación que la infraestructura pueda acompañar también ese endurecimiento de las penas, excepto que hagan una inversión récord histórica en el próximo año para establecer la cantidad de cárceles que son necesarias, al margen de discutirlo en términos de el derecho a la libertad y lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? No, por eso digo, por eso yo te aclaraba primero por esto que vos decís, yo aclaraba esta situación, que es la situación persistente, a partir de lo que yo conozco, que vos muy bien aclarás que en Tierra del Fuego es otra población y que también hay una situación parecida, porque el Servicio Penitenciario Federal, y suele pasar también en el Servicio Penitenciario Provincial, en todas las provincias, Sí, que está muy reventada la situación. Primero, porque vamos a ser sinceros, y a los presos no le importa a nadie. Digo, saquémonos la careta o el progresismo o reta, digamos, y no le importa a nadie la situación en que viven los presos. Hay compañeros, compañeras que trabajan, como los compañeros de Red Creer para la reinserción social y otros compañeros que trabajan adentro de las cárceles, como los movimientos de trabajadores liberados, de trabajadores y trabajadoras liberados, como las cooperativas como Liberté y demás, sí, pero somos también es mínimo frente a la gran población carcelaria que hay. Y hay algo que yo vengo sospechando, o que digo, a mí cada vez que me preguntan sobre lo penal juvenil, y venimos haciendo un análisis con varios compañeros del sistema que trabajamos en el sistema penal juvenil, es que estamos viendo que creemos que se viene una pseudo privatización, como es en el caso de Chile, de la situación carcelaria. Porque la gente tiene que entender que también las cárceles generan una economía propia. Digo, acá en claro. Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad gigante como Marcos Paz, o una localidad en La Plata como Olmos, uno es el Servicio Penitenciario Provincial y otro es el Servicio Penitenciario Federal, que su economía depende también de la cárcel, ¿no? O sea, en Olmos es en La Plata, y se construyó toda una localidad alrededor de la cárcel, que eso motoriza económicamente de cierta situación, y en Marcos Paz casi toda la ciudad depende de la cárcel, digo, porque la cárcel genera trabajo y se genera una economía en negro también, digamos, que es como, tendríamos que estar ahora hablando de esto, digo, pero tiene que ver. ¿Dónde los países bajan la edad de punibilidad? Eh, en los países donde se ha privatizado el sistema penitenciario. Milei nombra Suiza, pero en Suiza en verdad no, en su discurso hace poco en el Congreso nombró Suiza y Suiza en verdad no tiene eso, él mintió sobre esa situación, nombró un caso que no existe, todo lo contrario, ahí se busca, digo yo, hace poco en un Congreso
conté el caso de un juez que un pibe había cometido un delito y el juez entonces entendió que la pena para ese pibe había cometido un delito bastante grave, sin lastimar a nadie, pero un delito bastante grave sobre la propiedad privada. Y entonces el juez entendió que había una situación del Estado de deuda con ese pibe y la pena del juez fue mandarlo a hacer actividades extracurriculares de la escuela al pibe. Digamos. Esa es la discusión que se está dando en un país como Suiza, Ujú. ¿no? Decir, che, este pibe tiene que ir a guitarra, a natación, a, no sé, a equitación, a fútbol, a lo que sea, porque necesitamos estimularlo de buena manera. Digo, entonces, mi ley nombra eso, a mí me pareció raro, yo lo investigué porque yo más o menos conocía y ahí mintió. Después te nombra el caso de Inglaterra. En Inglaterra está privatizado. Se demostró que bajando la edad, Inglaterra es muy terrible, porque a partir de los 10 años puede quedar detenido. Y cuando digo detenido, detenido en una cárcel. Claro. Una cárcel, porque los institutos de menores no dejan de ser un espacio carcelario, donde hay celdas, donde hay castigo, donde la peor crueldad es perder tu tiempo de vida, porque yo les digo, es todo un tema, digo, pero para que tener eh, perder, cuando estás preso, perdés hasta tu identidad. Digo, y yo lo digo como una persona que es familiar de detenido desaparecido. Es muy complejo estar preso. Entonces, mi ley plantea, plantea estos casos como Inglaterra. En Inglaterra y entonces se privatiza, se baja la edad y se privatiza el sistema penitenciario que no era privado, era estatal. Y justo fue el caso de este chico que es muy conocido, que unos amigos lo llevan y lo terminan matando cerca de un show, y, bueno, y ahí se aprovechan todo eso para bajar la edad y privatizar el sistema penitenciario juvenil. Y eso es una economía, eso es un negocio, digo, ¿quién va a discutir? Digo, porque mientras te ajustan por un lado, cagan a palo los jubilados, no hay plata para la rajan y te dicen, che, vamos a hacer una reforma del código que va a significar casi, no sé, que cualquier delito sea pausible de prisión, entonces, solo hablando de eso, ¿no? Vos requerís un sistema, como vos decías, toda una estructura grande, y eso es mucha de dinero. ¿De dónde sacan esa plata? Si me estás diciendo que estás ajustando. Ujú. Entonces, por otro lado, te nombran todo el tiempo sistemas como el estadounidense, como el de Inglaterra, y que son sistemas privados, que hay una empresa privada atrás de eso, y que para que esa empresa privada funcione y tenga beneficios económicos, tiene que haber gente presa. Porque si no hay gente presa, no pierde plata, porque Claro. va preso. Y por segundo, y por último tema, lo que nosotros vemos con los compañeros de AT Capital, que es el gremio donde yo milito, y compañeros del sistema, es que ellos están siendo asesorados por chilenos, y que lo que nosotros creemos es que van a terminar siendo un sistema chileno, que el sistema privado, pero con funcionarios, el director del presidio es un funcionario, digamos, del Estado. Claro. Lo tienen público, pero sigue siendo privado. Y para que ese negocio funcione, evidentemente, tiene que haber presos. Claro, es como una especie de sistema público-privado. Sí, yo te cuento una cosa, mirá, un pibe en Chile puede estar, o sea, acá en Argentina no es así, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque después tienen los regímenes de aplicación y cada provincia es diferente, pero en Chile a vos te pueden detener por 7 días y te mandan a la prisión. O sea, un juez, o sea, puede ser 7 días, un mes, 20 años. Y funciona así el sistema. Entonces, es verdad, dicen ellos, no tenemos presos en las comisarías, sí, pero tenés repleto los presidios y necesitas cada vez más presidios. Y encima es un sistema privado que se retroalimenta. Entonces, es complejo. Yo por otro lado digo, y esto digo, nos buscas en redes sociales, la gente, compañeros, como una compañera que no es de Tierra del Fuego, pero no es muy cerca, como Perla lo sabe, que le mando un saludo porque me dijo que iba a estar escuchando. eh, Tienen que siempre nosotros decimos que desde nuestro expertido, de nuestro laburo que hacemos con la revancha, con Proyecto Cisne, nosotros no hacemos fetichismo de los pibes chorros ni por izquierda ni por derecha, no idealizamos al pibe chorro. Para nosotros el pibe chorro está mal. O sea, entonces, pero tampoco queremos que la solución sea matar a los pibes, cerrarlos sin tirar la llave. Claro. Digo, creemos que tenemos que construir algo, ¿no? Que tenemos que avanzar. eh, y romper con esa crueldad con estos pibes. Entonces, por un lado, creemos que el pibe
tiene que hacer un proceso de responsabilización y por otro lado creemos que el Estado tiene que hacer un proceso de responsabilización, porque pibes con plata presos no están. No sé si hay pibes con plata que delinquen, pero presos no están y eso tiene que ver, o sea, hay algo con una situación de que siempre los pibes que terminan presos son pibes pobres o muy pobres, que están casi en indigencia, o son Sí. indigentes, o vivían desde los 8 o 9 años en situación de calle. Sí, es muy difícil no ver el denominador común, ¿no? O sea, no lo ve el que no lo Sí, quiere claro. ver. Por eso te digo, por eso nosotros decimos esto. Nosotros no hacemos fetichismo del pibe chorro, ni por izquierda ni por derecha. Queremos construir algo diferente con estos pibes. Queremos construir algo, queremos primero que ellos puedan subsanar una situación que los llevó a estar detenidos, que ellos se responsabilicen, pero también queremos hacer que el Estado se responsabilice porque esos pibes tenían 8 años y estaban en Plaza Italia en Palermo, viviendo solos. Y la policía pasaba y les pegaba. Ujú. O porque esos pibes fueron parte de una red de trata de personas. O porque esos pibes terminaron trabajando de soldaditos de la droga. O porque esos pibes, porque yo esto lo dije hace algunos años y la verdad que recibí mensajes poco graciables, pero todos los pibes en un sistema que se declara capitalista como el nuestro, tienen derecho a comprarse unas zapatillas Nike, Adidas, Puma y lo que sea, ¿no? A tener un conjunto deportivo. Ahora, el sistema, como dice el Papa Francisco, para funcionar necesita gente que sea descartable, ¿no? Desechable. Entonces, eso termina generando una fricción entre los que son desechados y los que están en la cima, porque lo que le planteas es un sistema capital. O hacemos, ¿no? O nos juntamos todos y planteamos una situación más humanista, otra visión, digo, donde entendemos que el capitalismo tiene que desechar gente para funcionar, o empezamos a entender que todos los pibes tienen derecho a usar un par de zapatillas, a tener buena ropa, a poder ir a un buen colegio, a tener derecho a la salud, digo, Ujú. porque si no hay una Ahora, situación que siempre va a generar fricción claro. y estos pibes van a terminar delinquiendo para acceder al consumo, digo, pero no solo el consumo de sustancia, el consumo de No, pertenecer. no, bienes y Estamos en una servicios. sociedad, no, no, claro, estamos en una sociedad donde le enseñamos a los pibes que para ser alguien tenés que tener la marca de la remera en la remera gigante. Digo, sinceramente Sí. digo, porque y le terminamos echando la responsabilidad de los pibes de algo que construimos nosotros, las generaciones pasadas. Ahora, Adrián, a veces Entonces, ahí la discusión me parece que también presenta, digamos, muchas veces falsas dicotomías o ir a lo fácil, a lo sencillo, y hay cuestiones que mueven un nervio que me parece que los sectores de la derecha saben explotar mejor, que es justamente la situación tal vez cotidiana de que te chorean el celular esperando el bondi. ¿Cómo hacen los sectores más vinculados a lo progresista para poder dar esa discusión? Porque me parece que durante muchos años medio que se rehuyó de esa discusión, tal vez poniendo el foco en temas que son tal vez más estructurales y no en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Me parece que ahí hay algo en el nervio que hace más eco cuando viene alguien y te dice hay que bajar la disponibilidad, el que las hace las paga, todas esas frases hechas que son muy sencillas, frente a un planteamiento que tal vez es más complejo. bueno, esto es lo que yo te contaba, digo que están todas las producciones que hacen los pibes con nosotros, están en todo lo que hacemos nosotros, que es esto de decir que nosotros, de donde yo milito, ¿no? Esta situación, ¿no? Porque yo entiendo lo que vos querés decir y yo te o sea, yo te podría decir una cosa, que yo no me considero progresista, yo me considero peronista y Perón pidió disculpas en esa infancia. Hay un discurso muy lindo de Perón donde él le termina pidiendo disculpas porque él dice que si nosotros construimos cárceles para chicos es porque algo está mal en la sociedad, Sí, ¿no? Y que hay una deuda del Estado. Entonces yo a partir de ahí te discuto todo. Yo digo, en, o sea, Gonzalo, yo te voy a decir, digo, y desde el pensamiento porteño-centrista te tengo que responder de donde trabajo, que es en la ciudad de Buenos Aires. Estoy volviendo a ver pibes que están siendo robados por hambre, sinceramente. Hace muchos años yo no había eso. Yo hace muchos años trabajo en el sistema penal juvenil y estoy viendo pibes que están robando meramente para comer. Entonces, y que terminan cayendo presos porque son
traste menos para la familia, un gasto menos para la familia, porque el sistema penal juvenil termina siendo un sistema asistencialista, donde no tiene, o sea, es todo el tiempo para que el pibe esté tranquilo, darle, ¿entendés? Y no hay una crítica de por qué el pibe está ahí, no hay una crítica, no hay una acción reflexiva de cómo el pibe podemos sacarlo ahí. Entonces vos tenés pibes que entran un montón de veces, porque terminan conociendo un médico, terminan conociendo un psicólogo, terminan conociendo una trabajadora social estando preso. Y el problema es que la crítica que nosotros tenemos que hacer no es decir, ah, mirá, bueno, sirvió para algo que estuviera preso, como me dijo hace poco un directivo de mi laburo. No, flaco, el problema es que ese pibe tenía que haber accedido a un psicólogo, a un dentista, a un trabajador social antes de caer preso, antes de lastimar a una persona. Entonces, esa es como la crítica que yo creo que tenemos que hacer nosotros como actores. Y después lo otro, no escapar o no rehusar a esta situación de decirle al pibe, bueno, che, te mandaste esta situación, iba a decir macana, pero que a veces son más que una macana, Sí, claro. te tenés que responsabilizar. Pero nosotros responsabilicémonos, ¿no? O el Estado que se responsabilice de la falta de política pública, digo, porque han desarticulado y las provincias, por ejemplo, yo digo, han desarticulado los CDR en Nación, digo, seguramente vos lo conocés porque tiene que ver con el trabajo de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social en las Ujú. provincias, en el interior del país. Y cuando desarticulan los CDRs, no sé, una provincia como Tierra del Fuego perdió un montón de trabajadores sociales, un montón de psicólogos, un montón de profesionales que trabajaban a través del Ministerio de Desarrollo Social apoyando las políticas públicas en la provincia. Entonces, eso tiene un impacto negativo, además de que una persona se quedó sin laburo. Y lo mismo pasa, cerraste el CDR de Lugano, cerraste el CDR de Zabaleta, cerraste el CDR de Villa 31, y bueno, cerraste el CDR de Soldati, de Sildani, de La Oculta, de la 2021. Bueno, hermano, algo va a terminar pasando, digo. Va a haber una respuesta social sobre esa situación que va más allá de la protesta, porque capaz en sus lugares de contención para un montón de pibes y pibas Que la que perdieron, ahora perdieron, la perdieron contención esa se lo da el contención. narco. No, Claro. no, se lo da el narco del barrio. A ver, digo, cuando nosotros decimos, che, el narco va a la canchita y le dice al pibe, che, tomá, acá tenés, el primer día va, lo saluda, le invita una coca, el segundo día va y le regala un conjunto deportivo al pibe. Al tercer día, el pibe le dice, mirá, estoy pasando esta situación en mi casa, bueno, moveme esta bolsita de acá para allá. Al cuarto día le da un chupo y le dice, mirá, este me está haciendo la guerra, no, mira, acá la tiro. Digo, no hay mucha situación. Y bueno, el Estado entregó ese espacio. Yo hace poco escuchaba a un compañero que decía, bueno, no hay que decir que el Estado abandonó porque no es así y eso no cambiaba nada. No, sí, la organización popular junto con el Estado, como en un momento era la iglesia o los curas villeros ante la dictadura militar, Ujú. generan otro tipo digo, yo quisiera ver lo que era la Villa 31 de Mujica y lo que fue la Villa 31 sin Mujica. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Hay una situación ahí de organización, digo, porque esto hace poco yo se lo escuché hablar a un dirigente acá, que es el Pitu Sabatierra, es ningún villero está en contra de la urbanización de la villa. Pasa que no, o sea, si siguen con hace 50 años, vienen con lo de la topadora para urbanizar la villa, y bueno, y sí, la gente no quiere perder lo poco que tiene. Lo mismo pasa con la política pública y lo mismo va a terminar pasando con este nuevo endurecimiento del Código Penal, que yo creo que lo van a terminar sacando porque es algo muy mediático, ¿viste? Que termina pasando como la ley Bloomberg, que no sirvió para un carajo, que lo único que sirvió es para alimentar un sistema bastante degradado. Y yo te puedo asegurar que en un tiempo van a decir, bueno, no es necesario, como el Estado es ineficiente, poner a un privado a controlar eso. Y bueno, ahí tenés el negocio que están haciendo ellos, porque obviamente ellos reciben, digamos, hay un negocio, reciben una caja para ellos. Burrich recibe su caja y la va a recibir Javier Milei, digamos. Entonces, y vamos a seguir siendo parte de un sistema que condena a la gente más humilde a la exclusión, a la cárcel, a la falta de proyectividad, decir, che, yo puedo salir de esto, puedo dejar de ir a la facultad. Entonces, es muy complejo toda esa situación. Y por eso digo, frente a tu anterior pregunta, no sé qué dirán los sectores progresistas, pero yo lo que te digo es, che, estamos saliendo tarde, porque están pasando la cosa ahora, nos están haciendo pelota y ya estamos viendo a los pibes hecho pelota. Pibes muy mal, muy consumidos por la falopa, que es causa de una seguidilla de malos gobiernos.
Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir son las propuestas para construir un buen gobierno. Y no esperar a que Milei vaya y vote y arregle con dos o tres, y entonces o te vete la ley. No, generar una respuesta social válida, real, donde haya una construcción de un proyecto alternativo al proyecto de miseria y hambre. Adrián, gracias por tu tiempo, muy amable, muy claro en tus conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gonzalo. Nuevamente, mandarles un fuerte saludo. Para mí, Tierra del Fuego es no sé, es una provincia muy estoica en la Argentina y no olvidar que es parte de eso que nos falta, que son las Malvinas. Muchas gracias, te mando un abrazo grande. Adrián Berrospe, trabajador del sistema penal juvenil, estuvo hablando con nosotros. Él, bueno, ustedes lo escucharon, trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero trabaja justamente con los pibes que están en conflicto con la ley, como se dice, y con una mirada muy clara respecto de lo que deberíamos hacer antes como sociedad, justamente para que esos pibes y esas pibas tengan lo que necesitan y no tengan que verse obligados a salir a chorear. No sin eso, dejar de entender también que si eso ocurre, que si hay un conflicto con la ley, también tienen que entender que se tienen que hacer responsables por sus actos. Pero el Estado y también todos nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad primaria, por decirlo de alguna manera.